Explicación. 12 meses. Igual a y con acento, 25.360. El número 360 corresponde a la cantidad máxima de días de EP adicional al requisito mínimo de experiencia exigido y el puntaje máximo en este factor de evaluación será de 25. El término A/B, que aparece en las fórmulas para la calificación, es una constante, un factor de conversión. 6.3.2 Empleos modalidad ingreso con requisito mínimo de experiencia profesional, nivel profesional. En consideración a los puntajes máximos definidos para los factores de evaluación de la experiencia para los empleos de este nivel jerárquico, se utilizará una escala de calificación que va de 0,00 a 25, 25,00 puntos para la experiencia profesional relacionada, EPR, y de 0,00 a 30, 30,00 puntos para la experiencia profesional EP. De conformidad con el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea, en una o varias instituciones, tiempos traslapados, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. De igual forma, las certificaciones que indiquen una jornada laboral inferior a 8 horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por 8, sin que exceda las 44 horas semanales. Artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978. Estas aplican también, para aquellos empleos cuyo requisito mínimo adicional exija niveles de inglés A2 o B1 o B2. Experiencia profesional exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia profesional relacionada, EPR, adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. 12 meses. Igual a 25.360. El número 360 corresponde a la cantidad máxima de días de EPR adicional al requisito mínimo de experiencia exigido y el puntaje máximo en este factor de evaluación será de 25. El término A/B, que aparece en las fórmulas para la calificación, es una constante, un factor de conversión. Experiencia profesional exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia profesional EP adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. 12 meses. Igual a y con acento, 30.360. El número 360 corresponde a la cantidad máxima de días de EP adicional al requisito mínimo de experiencia exigido y el puntaje máximo en este factor de evaluación será de 30. El término A/B, que aparece en las fórmulas para la calificación, es una constante, un factor de conversión. 6.3.3 Empleos modalidad ingreso con requisito mínimo de experiencia laboral y relacionada, nivel técnico. En consideración a los puntajes máximos definidos para los factores de evaluación de la experiencia para los empleos de este nivel jerárquico, se utilizará una escala de calificación que va de 0,00 a 30, 30,00 puntos para la experiencia relacionada ER y de 0,00 a 15, 15,00 puntos para la experiencia laboral EL adicional. Experiencia relacionada exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia relacionada ER adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. 12 meses. Igual a y con acento, 30.360.
El número 360 corresponde a la cantidad necesaria de días de ER adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 30. El término A/B, que aparece en las fórmulas para la calificación, es una constante, un factor de conversión. Experiencia laboral exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia laboral EL adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. 24 meses. Igual a y con acento, 15.720. El número 720 corresponde a la cantidad necesaria de días del adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 15. El término A/B, que aparece en las fórmulas para la calificación, es una constante, un factor de conversión. 6.3.4 Empleos modalidad ingreso con requisito mínimo de experiencia laboral, nivel técnico. En consideración a los puntajes máximos definidos para los factores de evaluación de la experiencia para los empleos de este nivel jerárquico, se utilizará una escala de calificación que va de 0, 0,00 a 25, 25,00 puntos para la experiencia relacionada ER y de 0, 0,00 a 20, 20,00 puntos para la experiencia laboral EL adicional. Experiencia laboral exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia relacionada ER adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. 12 meses. Igual a y con acento, 25.360. El número 360 corresponde a la cantidad necesaria de días de ER adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 25. El término A/B, que aparece en las fórmulas para la calificación, es una constante, un factor de conversión. Experiencia laboral exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia laboral EL adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. 12 meses. Igual a y con acento, 20.360. El número 360 corresponde a la cantidad necesaria de días del adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 20. El término A/B, que aparece en las fórmulas para la calificación, es una constante, un factor de conversión. 6.3.5 Empleos modalidad ingreso con requisito mínimo de experiencia laboral, nivel asistencial. En consideración a los puntajes máximos definidos para los factores de evaluación de la experiencia para los empleos de este nivel jerárquico, se utilizará una escala de calificación que va de 0, 0,00 a 20, 20,00 puntos para la experiencia relacionada ER y de 0, 0,00 a 25, 25,00 puntos para la experiencia laboral EL adicional. Experiencia laboral exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia relacionada ER adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. 12 meses. Igual a y con acento, 20.360. El número 360 corresponde a la cantidad necesaria de días de ER adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 20.
El término, que aparece en las fórmulas para la calificación, es una constante, un factor de conversión. Experiencia laboral exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia laboral EL adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. 12 meses. Igual a y con acento, 25.360. El número 360 corresponde a la cantidad necesaria de días del adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 25. El término, que aparece en las fórmulas para la calificación, es una constante, un factor de conversión. 6.3.6 Empleos modalidad ascenso con requisito mínimo de experiencia profesional y experiencia profesional relacionada, nivel profesional. En consideración a los puntajes máximos definidos para los factores de evaluación de la experiencia para los empleos de este nivel jerárquico, se utilizará una escala de calificación que va de 0, 0,00, a 30, 30,00 puntos para la experiencia profesional relacionada, EPR, y de 0, 0,00, a 20, 20,00 puntos para la experiencia profesional EP. Estas aplican también para aquellos empleos cuyo requisito mínimo adicional exija niveles de inglés A2 o B1 o B2. Experiencia profesional relacionada exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia profesional relacionada, EPR, adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. 12 meses. Igual a y con acento, 30.360. El número 360 corresponde a la cantidad máxima de días de EPR adicional al requisito mínimo de experiencia exigido y el puntaje máximo en este factor de evaluación será de 30. 24 meses. Igual a y con acento, 30.720. El número 720 corresponde a la cantidad máxima de días de EPR adicional al requisito mínimo de experiencia exigido y el puntaje máximo en este factor de evaluación será de 30. 36 meses. Igual a y con acento, 301.080. El número 1080 corresponde a la cantidad máxima de días de EPR adicional al requisito mínimo de experiencia exigido y el puntaje máximo en este factor de evaluación será de 30. 37 meses o más. Igual a y con acento, 301.440. El número 1440 corresponde a la cantidad máxima de días de EPR adicional al requisito mínimo de experiencia exigido y el puntaje máximo en este factor de evaluación será de 30. El término A/B, que aparece en las fórmulas para la calificación, es una constante, un factor de conversión. Experiencia profesional exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia profesional EP adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. 12 meses. Igual a y con acento, 20.360. El número 360 corresponde a la cantidad máxima de días de EP adicional al requisito mínimo de experiencia exigido y el puntaje máximo en este factor de evaluación será de 20. El término A/B, que aparece en las fórmulas para la calificación, es una constante, un factor de conversión. 6.3.7 Empleos modalidad ascenso con requisito mínimo de experiencia profesional, nivel profesional. En consideración a los puntajes máximos definidos para los factores de evaluación de la experiencia para los empleos de este nivel jerárquico, se utilizará una escala de calificación que va de 0, 0,00, a 20,
20,00, puntos para la experiencia profesional relacionada, EPR, y de 0,00 a 30, 30,00, puntos para la experiencia profesional EP. De conformidad con el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea, en una o varias instituciones, tiempos traslapados, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. De igual forma, las certificaciones que indiquen una jornada laboral inferior a 8 horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por 8, sin que exceda las 44 horas semanales, artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978. Estas aplican también para aquellos empleos cuyo requisito mínimo de experiencia 12 meses experiencia profesional y niveles de inglés A2 o B1 o B2. Experiencia profesional exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia profesional relacionada, EPR, adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. 12 meses. Igual a y con acento, 20.360. El número 360 corresponde a la cantidad máxima de días de EPR adicional al requisito mínimo de experiencia exigido y el puntaje máximo en este factor de evaluación será de 20. El término A/B, que aparece en las fórmulas para la calificación es una constante, un factor de conversión. Experiencia profesional exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia profesional EP adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. 12 meses. Igual a y con acento, 30.360. El número 360 corresponde a la cantidad máxima de días de EP adicional al requisito mínimo de experiencia exigido y el puntaje máximo en este factor de evaluación será de 30. El término A/B, que aparece en las fórmulas para la calificación es una constante, un factor de conversión. 6.3.8 Empleos modalidad ascenso con requisito mínimo de experiencia laboral y relacionada, nivel técnico. En consideración a los puntajes máximos definidos para los factores de evaluación de la experiencia para los empleos de este nivel jerárquico, se utilizará una escala de calificación que va de 0,00 a 25, 25,00. Puntos para la experiencia relacionada R y de 0,00 a 15, 15,00, puntos para la experiencia laboral EL adicional. Experiencia relacionada exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia relacionada R adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. 12 meses. Igual a y con acento, 25.360. El número 360 corresponde a la cantidad necesaria de días de ER adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 25. El término A/B, que aparece en las fórmulas para la calificación es una constante, un factor de conversión. Experiencia laboral exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia laboral EL adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. 24 meses. Igual a y con acento, 15.720. El número 720 corresponde a la cantidad necesaria de días del adicional al requisito mínimo de experiencia exigido,
para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 15. El término, A/B, que aparece en las fórmulas para la calificación es una constante, un factor de conversión. 6.39 Empleos modalidad ascenso con requisito mínimo de experiencia laboral, nivel técnico. En consideración a los puntajes máximos definidos para los factores de evaluación de la experiencia para los empleos de este nivel jerárquico, se utilizará una escala de calificación que va de 0, 0,00, a 20, 20,00, puntos para la experiencia relacionada a R y de 0, 0,00, a 20, 20,00, puntos para la experiencia laboral EL adicional. Experiencia laboral exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia relacionada a R adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. 12 meses. Igual a y con acento, 20.360. El número 360 corresponde a la cantidad necesaria de días de ER adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el cual es 20. El término, A/B, que aparece en las fórmulas para la calificación es una constante, un factor de conversión. Experiencia laboral exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia laboral EL adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. 12 meses. Igual a y con acento, 20.360. El número 360 corresponde a la cantidad necesaria de días de EL adicional al requisito mínimo de experiencia exigido, para obtener en esta prueba el puntaje máximo en este factor de evaluación, el experiencia laboral exigida en el requisito mínimo del empleo. Fórmula para la calificación de la experiencia laboral EL adicional al requisito mínimo de experiencia exigido. Explicación. ¿Cuál es 20? El término, A/B, que aparece en las fórmulas para la calificación es una constante, un factor de conversión. 6 de marzo de 2010 Criterios valorativos modalidad ascenso para puntuar experiencia adquirida en la DIAN. En materia de experiencia adquirida en la DIAN, la valoración de antecedentes tendrá una tabla de puntuación así. Para los empleos del nivel profesional. Experiencia adquirida en la entidad. Puntaje. Entre 1 año y menor a 5, 5. 1. Entre 5 años y menos a 10, 10. 2. Mayor a 10 años. 3. No se puntuaría la experiencia inferior a un año. Para los empleos del nivel técnico. Experiencia adquirida en la entidad. Puntaje. Entre 1 año y menor a 5, 5. 10. Entre 5 años y menos a 10, 10. 20. Mayor a 10 años. 30. No se puntuaría la experiencia inferior a un año. 6.4 Criterios valorativos modalidad ascenso para puntuar certificados de evaluación de desempeño laboral en la DIAN. Los resultados de las evaluaciones de desempeño de los últimos 3 años en la valoración de antecedentes se valorarán de acuerdo con la siguiente escala de puntuación. D. A. Puntaje. 4,50. 4,59. 0,4. 4,60. 4,69. 0,8. 4,70.
4,79, 1,2, 4,80, 4,89, 1,6, 4,90, 5,00, 2. El servidor deberá presentar la evaluación de desempeño que tenga la mayor calificación, esto es, podrá seleccionar la evaluación de mayor puntaje de las que se hayan proferido durante los últimos 3 años, que se encuentre debidamente firmada y ejecutoriada. Para este ítem se tendrán en cuenta evaluaciones definitivas o de periodo de prueba que se encuentren en firme, por lo tanto, no serán válidas evaluaciones parciales. Entiéndase que el término de 3 años se contará hacia atrás desde la fecha en que se ha publicado el acuerdo de convocatoria, no se tendrán en cuenta evaluaciones efectuadas en vigencias anteriores a ese parámetro. Es responsabilidad del servidor público aportar dicho documento en el SIMO. La DIAN remitirá una base de datos con los resultados de las evaluaciones de los últimos 3 años, 2020, 2021 y 2022, para efectos que la CNESC y el operador contratado valide la veracidad de la información aportada por el aspirante. En todo caso, respecto a este documento, la DIAN podrá absolver las inquietudes que se generen por el operador en la valoración de este documento. 6.5 Publicación de los resultados de la prueba de valoración de antecedentes. Los resultados de esta prueba se publicarán en el sitio web de la CNESC, www.cnesc.gov.co enlace SIMO, en el sitio web de la DIAN, www.dian.gov.co o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, en la fecha que disponga la CNESC, la cual será informada por estos mismos medios con una antelación no inferior a 5 días hábiles. Los aspirantes podrán consultar estos resultados ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña. 6.6 Reclamaciones contra los resultados de la prueba de valoración de antecedentes. Las reclamaciones contra los resultados de esta prueba deberán presentarse únicamente a través del SIMO, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, de conformidad con el artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005 y el artículo 2.2.18.6.2 del Decreto 1083 de 2015, sustituido por el artículo 3 del Decreto 770 de 2021 o la norma que lo modifique o sustituya, las cuales serán decididas por la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, quien podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la sentencia T466 de 2004, proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del PACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El aspirante solo podrá reclamar frente a sus propios resultados. Con estas reclamaciones los aspirantes no pueden complementar, modificar, reemplazar o actualizar documentación aportada en SIMO antes del cierre de inscripciones de este proceso de selección o adicionar nueva. Los documentos allegados con las mismas se consideran extemporáneos y, por consiguiente, no se tendrán en cuenta para resolverlas. En la fecha que disponga la CNESC, que será informada con una antelación no inferior a 5 días hábiles en su sitio web www.cnesc.gov.co enlace SIMO, el aspirante deberá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. Contra la decisión que resuelve estas reclamaciones no procede ningún recurso. 6.7 Resultados definitivos de la prueba de valoración de antecedentes.
Los resultados definitivos de esta prueba se publicarán en el sitio web de la CNESC, www.cnesc.gov.co enlace SIMO, en el sitio web de la DIAN, www.dian.gov.co o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados por los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la fecha que se informe, por estos mismos medios. 7. Conformación y adopción de listas de elegibles. Esta labor se realizará de conformidad con las disposiciones del artículo 30 del Acuerdo del Proceso de Selección. Bogotá, DC, octubre de 2024. ¿Sabías que las palomas pueden ver la